Back with me. Where? Back to the future. May the force be with you. What are you? I am Iron Man. No, I'm Batman. What? Whoa, this is heavy. I know Kung Fu. Show me. I'll do that. Logic. Hail to the king, baby. Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar haciendo una reseña de la primera adaptación que se hizo para televisión de el libro de Stephen King, It. Esta es la versión más recordada para los que rondan entre los 30 y 40 años del personaje de Pennywise. En este caso había sido interpretado por Tim Curry, un actor muy conocido para aquellos que son muy jóvenes y posiblemente hoy no lo tengan en la mente, pero hizo películas como Rocky Horror Show, trabajó en Mi Pobre Angelito 2, trabajó en Leyenda haciendo del Diablo. En la película hay actores muy conocidos como John Ritter, Tim Ray, Harry Anderson, Richard Thomas. Incluso tenemos un muy joven Seth Green que interpreta a Richie cuando es más chico. Antes de empezar la reseña les voy a decir que esta reseña se va a hacer desde el punto de vista de la adaptación, como lo voy a llamar película, ya sé que es una adaptación para televisión, en verdad fueron 2 partes de 1 hora y media, pero después fue reeditada en VHS como película, ¿sí? Así que me voy a referir a ella de tal manera, y esto va a ser un análisis y una reseña como película en sí. O sea que mi punto no va a ser comparar si está súper bien adaptado al libro o no está bien adaptado al libro, no. El punto es cómo se sostiene la adaptación de 1990 como película en sí por sí sola. Bueno, la película empieza con una niña pequeña que es uno de los casos que se da, es una de las primeras víctimas que vemos de It. Aparece el personaje de Mike y este encuentra preguntas sobre el caso de esta nena y todo, y encuentra una foto de Georgie, ¿sí? Y ahí empiezan a contarnos la primera perspectiva de lo que había pasado hace 30 años atrás. Y ahí es cuando se nos presenta por primera vez el personaje de Bill. Bill es el hermano de Georgie que desapareció. El personaje que se nos presenta en esta escena es Bill y su mujer. Más adelante el personaje de la mujer trata de tener cierta incidencia en la historia, y es como que es un personaje que está tan de más, por lo menos en la película, como muchos personajes de Stephen King. Bill es un escritor de cuentos de terror o de historias de suspenso y thriller. Mike lo contacta y le dice que tiene que volver al pueblo de Derry. El punto entonces es que nos damos cuenta que como el personaje empieza a recordar en ese momento qué es lo que le había pasado, ¿sí? Aparentemente lo que sucede es que una vez que salen del pueblo pierden completa memoria de todo lo que había pasado ahí, y cuando van volviendo van recuperando la memoria. Acá tenemos la mítica escena del barquito, donde van persiguiendo el barquito. Barquito pelotudo! Va persiguiendo el barquito, es la mítica escena donde va siguiendo el barquito. El barco cae por la alcantarilla y tenemos la primera aparición de Pennywise. Lo dije en el video anterior de la crítica sobre It 2. Y decía que para mí lo único que envejeció bien de esta película es la actuación de Tim Curry. El resto... Acá tenemos la primera parte donde vemos la situación con Georgie y el primer susto, que es esa mirada a la cámara, ¿sí? Que si alguno vio la presentación de Resident Evil 1, la presentación en persona, es exactamente las mismas cámaras que hacían los perros de Resident Evil infectados, que hacen a la cámara. Bueno, es exactamente eso. Pues escuché muchas críticas de gente diciendo si daba más miedo a la película original. No. La película original causaba miedo para cuando tenías, no sé, 6, 5, 7, 12 años y la viste en el 90. De esto pasamos a la escena después del funeral de Georgie, ¿sí? Y vemos con Bill de vuelta a la casa, donde él tiene un álbum de fotos del hermano, y el álbum de fotos empieza a sangrar y lo tira al suelo. Los padres vienen, no ven la sangre y se da cuenta que él solo puede ver las cosas y los padres no tienen contacto de eso, ¿sí? También vemos la situación con los padres y el tema de que murió hace poco el hermano y que está todo muy sensible y es todo como una situación muy fea. Algo que tiene esta historia es que trata mucho, ¿sí?, de los adultos y los chicos y cómo estos se llevan, y diferentes situaciones duras de la niñez y diferentes situaciones complicadas con los padres. Acá
se muestran algunos personajes y en otros personajes es como muy sutil, digamos, o se pasa muy por arriba. Hay una cuestión en esta película que se usa mucho zoom, ¿sí? Para dar situaciones, ¿sí? O sea, es una situación donde un personaje está sospechando, entonces vas a tener todo un zoom que va a hacer el personaje para si sospecha. Y en el caso de esta película lo usan muchísimo, ¿sí? Cualquier escena de, no sé, al principio la madre veía que desaparecía la hija, entonces desaparecía la hija y teníamos un zoom a la cara. Pasa ahora con George, que viene su recuerdo, tiene el recuerdo y es un zoom a la cara mientras que tiene el recuerdo. Bueno, ahora pasamos al siguiente personaje. El siguiente personaje que se presenta es Ben, que es un arquitecto bastante exitoso. La misma situación, es llamado por Mike y empieza a recordar sus vivencias la primera vez que lleva el pueblo. En esto se nos presentan los personajes de los que hacen bullying y se nos presenta otros personajes, como es el caso de Beverly Marsh. Bueno, ahí vemos el primer contacto que tiene Ben con Beverly, entonces nos damos cuenta que a Ben la trae la chica. Y vemos el primer ataque que le hacen de bullying, donde le tratan de marcar la panza con un cuchillo. Ahí vemos el primer encuentro que se da entre Ben, Eddie y Bill. Y es cuando empieza su amistad. También se nos muestra cuál era la situación de Ben. Y vemos que Ben vive con su primo y su tía y su mamá, porque su padre falleció y no se llevan bien tampoco en la casa. Incluso la madre le pide que pida perdón por la situación y se llevan todos mal. A lo cual vemos también que Ben ve a su padre muerto, obviamente interpretado por Ed, y que le señala que su nuevo hogar está en una fábrica abandonada, donde obviamente se va a esconder Ed después. El siguiente es el personaje de Beverly, ser presentado. Entonces Mike contacta a Beverly y vemos que ella es una diseñadora de modas, que tiene un marido que abusa de ella físicamente y que la golpea, etc. Así que ella le tira al mejor estilo Susana Jiménez el cenicero por la cabeza y se toma el palo. Ahí vienen los recuerdos de Beverly. Se nos da una situación de que Beverly tiene una carta que alguien le escribió. A ella le parece una carta muy romántica, se pregunta quién lo habrá escribido. Y entonces aparece su padre. Y ahí vemos cómo se relaciona la situación abuso entre Beverly y los hombres, ¿sí? Es como que me casé con mi padre, que era un abusador, y este hombre es un abusador también. Ben se encuentra con Beverly, entonces van todos juntos. ¿Qué pasa acá? Acá es donde se forma el vínculo de amistad entre ellos, cuando arman un dique para parar el agua ahí en donde está el río. Es una película, o sea, la amistad se da rápido y porque sí, ya son todos re buenos amigos y está bien. Hay que acortar la historia, digamos. Y en el mismo momento del río aparecen así de la nada Stanley y Richie y también se unen y bueno, y son todos buenos amigos ahora y arman el dique y que viva la amistad. Así vemos otra situación donde se despiden todos y se separan para sus casas y vemos el vínculo de que a Ben le gusta Beverly, pero a Beverly le gusta Bill, y entonces el gordito se siente re mal y se va re cabizbajo a la casa y bueno, ¿no? Me tocaré solo como Milhouse. Y la siguiente escena terrorífica es Beverly en el baño, se ve un globo rojo lleno de sangre, explota, ella ve la sangre, la misma situación con Bill y el padre no puede ver la sangre que hay. El siguiente es el personaje de Eddie Grande. En este nos muestran que él es dueño de una compañía de limusinas. Y vamos con los recuerdos de él. Entonces tenemos un recuerdo de los chicos en el cine viendo American Teen Wolf. Richie les tira una gaseosa arriba a los muchachos que le hacen el bullying. Escapan del cine y vemos la situación de la madre de Eddie, donde es una madre que lo tiene siempre como aprisionado, un hijo que le gusta decir que su hijo está enfermo constantemente, ¿no? Y es una madre así que no quiere soltar nunca a su hijo. Entonces vamos a la siguiente, que es la escena de terror de Eddie. La escena de terror de Eddie es una escena en la ducha, donde vemos que se alargan las duchas, y con una pequeña animación de stop motion sale Tim Curry del piso, o sea, Pennywise. Y bueno, vuelve a atacar con los dientes, así lo asusta. La siguiente presentación es de Richie, entonces vemos a Richie como comediante, ¿sí? Como que triunfó como un comediante muy famoso en televisión y todo. Entonces vemos sus recuerdos. Entonces en la sesión de Richie vemos una pelea, una vez más, donde los chicos malos del colegio los molestan.
y se convierte en un hombre lobo, porque es algo que Richie le tiene miedo acá. Y una vez más lo mismo, dientes y a la cámara. Y ahora es el turno de Mike, que los estuvo llamando a todos y se nos presenta su pasado finalmente. Entonces vemos la situación de que Mike se presenta por primera vez, lo persiguen para hacerle bullying también, se encuentra por primera vez con el club de los perdedores y atacan a los muchachos que le hacen bullying en una escena de tiradas de piedra que es una cagada. La verdad es que le falta peligro a la escena, digámoslo así, ¿sí? Pero bueno, tienen la situación, terminan ahuyentando a los malos y ahora Mike es amigo de ellos también. Están mirando el libro de fotos de Mike, pues él está contando sobre el padre y sobre la historia de Darryl, y las fotos se empiezan a mover y viene el siguiente susto con It. Y ahora se nos presenta el último personaje, que es el personaje de Stanley. Y en el recuerdo de Stanley ya vemos el primer día que ellos van a enfrentar a It. Acá viene mi situación. El desarrollo sobre el tema de ellos jóvenes viene básicamente hasta acá, ¿sí? Entonces, vos como espectador, todo lo que tuviste hasta ahora es esto. Conociste los personajes de grandes, ¿sí? La situación que ninguno tiene memoria de lo que pasó, y recién cuando lo llama Mike empiezan a recobrar, y a medida que ellos recobran las situaciones vos ves lo que pasó cada uno. Por escenas lo que vos tuviste solamente hasta el momento es, y cada situación te mostraron el primer encuentro que tuvo cada personaje con It. De todo eso automáticamente nos vamos al hecho de que ellos van a entrar en la fábrica esa abandonada, no me acuerdo exactamente qué es, donde ellos saben que está It. Uno, mientras que vio la película, lo único que puede suponer es por el hecho de la aparición que tuvo Ben cuando vio al padre, y automáticamente van ahí y deciden que lo van a acabar, porque sí. En la situación vemos que ellos van a entrar ahí, que Beverly sabe manejar muy bien una gomera, así que ella lleva unas piedras de plata para vencerlos, supuestamente relacionándolo con el hecho que apareció como un hombre lobo, y mientras son perseguidos también por los chicos que les hacen bullying todo el tiempo en el colegio. Bueno, acá vemos la primera aparición de unas luces que nosotros hasta este momento nunca habíamos escuchado de ellas, no sabemos nada, y vemos que las luces atacan al grupo de rebeldes chicos que hacen bullying, ¿sí? Que están comandados por Henry. Y vemos como las luces se lleva a Eructos y a otros personajes. Y a Henry lo ataca, lo deja como en una situación y lo convierte en Billy Idol aparentemente. Después los chicos se reúnen. Aparentemente tienen el conocimiento de que si se dan las manos todos juntos, It es menos fuerte. El personaje de It trata de asustarlos haciendo aparecer a Georgie y haciendo aparecer al padre de Beverly. Entonces aparece para atacarlos. Eddie en un momento de valor les da con el puff, que en verdad después nos vamos a enterar que en verdad es una solución solamente de agua y algo para que le dé sabor a remedio. Y Beverly termina disparándole con la gomera en la cabeza a It, y hasta ahí llega la situación, ¿sí? Esto es supuestamente la primera vez que ellos vencen a It hasta ahí. Eso es lo que sabemos nosotros. Termina esta situación y prometen que si It vuelve, ellos van a volver a estar todos juntos en Darryl para acabar con él. Todo esto fue el recuerdo de Stanley. Entonces la mujer de Stanley sube, va a buscarlo y se cuenta que Stanley se suicidó. Esto en verdad es donde concluye la primera parte del especial de televisión, ¿sí? Esta es la primera hora y media de película. La segunda parte empieza con Bill llegando al pueblo de Darryl, pasa primero por el cementerio para ver la tumba de su hermano, y hay una aparición de It que le hace ver todas las tumbas cavadas de los perdedores, y una de las tumbas que está llena. Nosotros ya sabemos que el personaje de Stanley murió, pero obviamente los perdedores todavía no saben esto. Ahora vemos el reencuentro entre Mike y Bill, ¿sí? Dentro de este reencuentro hablan, Mike empieza a hablar de cómo empezó a recordar de a poco las cosas. Vemos que Mike le da su vieja bicicleta. Dice que la encontró hace un tiempo en una casa de empeño y compró un fluido para reparar caños para la bicicleta por un impulso, ¿sí? Diciendo que una fuerza superior lo guió a eso. Eso es lo que me refería al principio del video, hablando de que nosotros, si leímos el libro, tenemos idea de dónde viene esta idea de fuerza superior, pero viendo esta película solo sabemos que
algo lo guió, no sabemos qué, y no vamos a saberlo nunca porque no se va a volver a nombrar esta situación. Ahora lo siguiente es ver la llegada de Richie, ¿sí? Que va a la biblioteca a buscarlo a Mike, y tiene otra aparición de It donde obviamente él solo lo puede ver, nadie más, y tenemos uno de los momentos más desopilantes del personaje en la película, donde está arriba de la escalera y tira los globos y se caga de risa, y es una genialidad. Entonces ahora tenemos la situación de dos hombres de 30 años que son Mike y Bill jugando con la bicicleta, recordando su niñez y la pura nostalgia, y en un momento saca un mazo de cartas, porque usualmente, esto lo voy a contar a los chicos más jóvenes, antiguamente le ponían la carta, ¿no? Y lo agarraban con un broche para que los rayos tocaran cuando vos andabas en bicicleta y hicieran el ruido de la bicicleta. Le compran los naipes, le dan los naipes para que haga esto, y cuando ven los naipes atrás te dan la cara de It, o sea, supuestamente eso que te queda terror. Esas situaciones para decir, es como un señalamiento de It los está vigilando, chicos. Ahora es la llegada de Ben al pueblo, llega, para con el taxi primero donde estaba el viejo dique que habían construido ellos en el bosque, y ve una situación de un chico que le están haciendo bullying como cuando él era gordito y lo persiguen y todo. Primero que la escena es como, vos tuviste todo este trauma y todo este tiempo de no, qué mal que la pasé de pibe, qué sé yo, y dejás que el pibe lo patee en el piso, lo humille en todo, pero está todo bien, gordito, agarrá y le limpia con una saliva y le pone un pañuelo en las piernas. Ben tiene este pequeño momento que no sirve de nada en realidad, porque otra vez es una de esas cosas que vos decís, ¿en qué influye la historia esto? Ah, sí, y también vuelve a ver el esqueleto que vio cuando vio al padre en aquel momento. Después tenemos al personaje de Eddie, que va a la vieja farmacia donde iba, así que lo vemos de chico, cuando el dueño de la farmacia trata de explicarle que le están haciendo tomar un placebo todo el tiempo. Él cree que esto es mentira. Ahora vuelve a la situación, se encuentra con el nieto del dueño de la farmacia. El dueño de la farmacia está en el fondo, hablan, y le quiere agradecer por en aquel momento haberle explicado que en verdad él no necesita eso y lo sigue tomando porque ya tiene esa costumbre y es un placebo y es como un tic que ya tiene. Nos damos cuenta como que It puede controlar a la gente del pueblo y les hace vivir situaciones, entonces lo agarra, y es el encuentro que tiene Eddie también con It al recién llegado del pueblo. La siguiente es la llegada de Beverly Marsh. Y Beverly Marsh llega a su viejo departamento, entonces toca el timbre. Cuando se da cuenta, hay una señora que le dice que su padre ha muerto y que ya no está ahí. Le invita a pasar, entonces con la señora está tomando el té. Cuando lo ve, la señora tiene todos los dientes podridos y ella tira el té, y cuando tira el té es un montón de sangre una vez más. Entonces la señora se convierte como en un zombie de su padre y la persigue por la casa hasta que ella sale, y cuando mira la casa se da cuenta que en verdad esos viejos departamentos están todos abandonados. Una vez más volvemos al personaje de la mujer de Bill, después de que no la vimos otra vez durante toda la otra parte, para saber que la están presionando porque tienen que seguir con la película, pero ella decide que va a ir al pueblo de Derryl a ver a su esposo. Porque sí. Finalmente se reúnen todos los perdedores, excepto obviamente Stanley porque está muerto, y Beverly se desmaya. Acá viene la situación de cuando se despierta Beverly, vemos que le da un beso a uno en la boca y empieza una situación muy afectuosa que vamos a ver a través de la otra película. Vamos a repetir esto de vuelta. Si nosotros hubiésemos leído el libro y vemos la película, quienes hayan leído el libro saben qué situación se da después de que ellos derrotan por primera vez a It, ¿sí? Entonces se forma un cierto vínculo de agradecimiento y de amistad con ciertas temáticas sexuales, vamos a decirlo así. Pero acá esto no se nos explica. Entonces, cuando vos lo estás viendo y vos no entendés realmente qué pasó antes, es como que es rara la situación, ¿me entienden? Es como, pero ¿por qué es tan afectuosa de esa manera, más allá que son amigos, con todos? ¿Sí? Y es algo que es raro verlo durante todas las películas, ¿sí? No porque no pueda ser, sino por el hecho de que no se te plantea. Y ahora vemos toda una escena ahí donde están todos tomando y comiendo un día del amigo cualquiera, y empiezan a ponerse al tanto de la situación de todo. Con quién te casaste vos estás casado, vos no, vos seguís siendo virgen y cosas así. Ahí vamos a cortar un centro psiquiátrico donde encontramos al personaje de Henry,
si no recuerdan, es el muchacho que le hacía bullying a ellos, al club de los perdedores, y aparece It en la cara de la luna. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando. Entonces va y le dice a Henry que vaya y mate a los perdedores para sacárselos de encima. Entendemos que It es muy poderoso, pero entendemos que de alguna manera le tiene miedo a ellos, así que utiliza el personaje de Henry para que los ataque. Ahora vemos una situación bastante copada, que es, están todos en la mesa, le traen las galletitas de la fortuna y adentro empiezan a salir diferentes cosas como un ojo, una tarántula, un pollito, todo así, haciendo y todas cosas así asquerosas, ¿sí? Y ellos solos lo pueden ver, así que les vienen a preguntar si está todo bien, ellos dicen están todo bien, pum, y se toman el palo. En la siguiente escena vuelven todos a la biblioteca de Mike, donde él trabaja aparentemente, se reúnen todos ahí. Beverly empieza a recordar un poco, pues ven la sangre, se acuerda de cuando ella vio sangre en el lavadero, que la limpió y de pronto toda la sangre estaba de vuelta, diciendo como que son las cosas que hace It y que no pueden hacer nada. Trata de contactar a Stanley porque es el único que falta, se enteran que Stanley se suicidó. Entonces hablan de que él dijo que vio las luces de la muerte y no podía entrar. Dado que fue el único que, Stanley, fue el único que vio lo de las luces de la muerte, ellos entienden esto de alguna manera. Bill recuerda las luces que pasaron por arriba de ellos el día que fueron a matar a It. Y esto es la información que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener una situación en la biblioteca donde las cosas vuelan por el aire, empieza a llover adentro, empiezan a aparecer globos, aparece la cabeza de Stanley adentro de un freezer hablándole, que obviamente es It. Pasa todo esto, ellos se dan las manos y sobrepasan el miedo cada vez que se abrazan entre ellos en la amistad. Y volvemos al psiquiátrico donde vemos que aparece un zombie de eructo, que claramente igual suponemos que es It o lo manda It. Y escapa del psiquiátrico atacando a uno de los del psiquiátrico con un payaso con cabeza de Doberman, que ataca al guardia del psiquiátrico porque suponemos que sus miedos son los perros. Hasta esto ellos se reúnen, están todos reunidos en una casa donde están todos juntos y reúnen cosas para ir a enfrentar a It una vez más. Aparece otra vez, yo sé que se la olvidaron, pero yo se la voy a recordar, la mujer de Bill, que va hasta una estación de servicio a preguntar cómo llegar al pueblo de Derryl. Aparece It y le hace ver luces brillantes y nada más. Acá vemos una situación donde Ben es atacado por It, haciéndose pasar por Beverly, y al mismo tiempo vemos que Henry aparece, que salió del psiquiátrico, de alguna manera se metió en la casa donde estaban ellos, no lo vimos nunca que lo siguiera ni nada, solo aparece acá y acuchilla a Mike, no lo mata, en un forcejeo Mike termina matándolo a él, terminan llevándolo al hospital y vemos otra vez una situación entre Ben y Beverly, que ella le dice que se dio cuenta que él escribió el poema cuando eran chicos y que en verdad él era el hombre que lo había cautivado de pequeña. Él piensa que es de vuelta el payaso de It y es como no, pero al final sí se come en la boca. Ahora llegamos al clímax de la película. Van de vuelta hasta el lugar donde habían enfrentado a It aquella vez. En el camino Bill encuentra la cartera de su mujer, por lo que se da cuenta que It se llevó a su mujer, así que se desespera, le da un ataque de ansiedad, todo para ir a buscarla, sus amigos la abrazan y todos se quieren mucho. Entonces esto de alguna manera forma como algo para motivar al personaje, aunque no motiva nada, porque en verdad ya estaban motivados a hacer esto. Llegan por las alcantarillas hasta un lugar donde ve al fantasma de Georgie y ven una aparición de It. Esto va a ser la última aparición de It en la película. Para hacer una película sobre It, It aparece muy poco en esta película. Pero más allá de eso, esto va a ser la situación de que hablan de que les tienen que tener miedo y todo, y va a haber ahora el último enfrentamiento. Vemos una araña gigante, que suponemos que es la forma real de It, y se enfrenta a ellos en una pelea muy extraña, dado que la mayoría se quedan quietos mirando lo que pasa. La araña se levanta, entonces tiene como todas luces en el pecho. Las luces obviamente es como que los hipnotiza. Eddie trata de mojarlo una vez más como hizo antes con el puff. Y Beverly tira ciegas con la gomera y pega en el pecho donde tienen las luces, donde hacen un croma hermoso. Y la araña, lastimada, huye. Yo le digo araña porque vos lo ves como una araña cangrejo, una cosa así rara ahora. Si conocés la historia de él, sabes que esa no es su forma, sino que tiene una forma parecida, y lo más parecido que lo puede ver un humano es como una araña, pero en realidad no sabe cómo describirlo realmente.
Entonces se va la marioneta esta de araña que usaron, con ojitos muy tiernos, porque tiene ojitos muy tiernos la araña. Entonces es como, esto es sí, y es malo, es raro. La cosa es que huye huye a esconderse. Ellos deciden acabarlo, entonces lo persiguen y vemos una escena donde empujan el muñeco de araña y le cavan el pecho hasta que le sacan el corazón y le rompen el corazón, finalmente matando a It. Hasta esto vemos las víctimas de It, que estaban todas enrolladas como una tela de araña, como se enrollaban moscas en el techo donde hay una gran luz, y entre esos baja la esposa de Bill. Sí, la esposa de Bill estaba ahí arriba, a nadie le importó, pero estaba ahí. Ah, cierto, bueno, Eddie murió, una situación en medio, Eddie muere. Y finalmente terminan todos ahí afuera. Y Mike nos termina de contar la conclusión de cada personaje. ¿Sí? Sabemos que Eddie murió, él finalmente se va a ir de Derry, ya es hora. Richie siguió haciendo comedia y hizo una película con otro cómico. Ben y Beverly terminan juntos. Y la mujer, Audra, la mujer de Bill, queda como un estado constante ida, como que no está ahí, no entiende, le hablan todo, pero está ahí. Entonces Bill, para despertarla de este coma consciente, la lleva en la bicicleta y van en toda velocidad con la bicicleta y ella despierta con una muy mala actuación y se besan, y ese es el final de la película. Con un personaje que nunca nos importó. Y ese es el problema con esta película. Los personajes no nos importan. Si bien es una adaptación para televisión, por lo tanto el presupuesto es más bajo que para una película que se iba a estrenar en cines. Entonces, bajo esos conceptos la película está bien. En su momento funcionó y la gente se asustó. Pero más que nada los que se asustaron eran los que eran chicos en aquel momento. Cuando vos lo ves de grande, no es tan buena la película. Aparte, no envejeció tan bien. ¿Pero por qué digo que no es tan buena? Porque la historia está mal narrada. Nos faltan las motivaciones reales. O sea, está bien que es difícil adaptar un libro así. Entonces es muy difícil adaptarlo en 2 partes de hora y media, ¿sí? O en una película de 3 horas nada más. Pero no se desarrolla. Nosotros no sabemos cómo ellos llegan a las conclusiones que llegan de chicos. Ni siquiera sabemos cómo llegan a las conclusiones que llegan de grande. La cosa es que no entendemos cómo llegan los personajes y su verdadera motivación para hacer las cosas, ¿sí? Tenemos personajes que quedan muy colgados. Es el caso del personaje de Henry. Tiene más influencia en la historia real, pero dentro de la película, más su última aparición, es como... Ajá, no lo vemos que los persigue en un momento, no vemos cómo los está siguiendo, no sabemos cómo lo han encontrado, podemos suponer que Lucto los guía hasta ahí, pero es lo único que sabemos. Tiene una escena ahí que los ataca, pum, muere, se acabó, y el personaje de Mike queda afuera porque queda en el hospital. Después tenemos el personaje de la mujer de Bill. Es un personaje que no tiene nada que hacer ahí, absolutamente nada. Por más que el personaje estuviera en el libro, no lo adaptes acá, porque el personaje no ayuda nada a la trama. Solo te hace preguntar por qué Audra está en la película. Apareció 3 veces en toda la película, 4 contando el final. No tuvo diálogos importantes, no tuvo nada que hacer. No hubo situaciones donde Bill recordara a la mujer o pensara en la mujer. Por eso vos no sentís el vínculo. No decís, wow, Bill se preocupa por su mujer. Le importó muy poco hasta que encontró la cartera en el final. Entonces esas cosas no tienen un desarrollo, no es a donde van. Más allá de que los sustos en la película pueden no ser tan buenos, porque la verdad no lo son, y lo único que zafa son las actuaciones exageradas de Tim Curry por momentos, como cuando está en la biblioteca en la escalera y hace ¡ajá, ajá, ajá! Esas son las cosas que te quedan en la cabeza. Pero después, como historia, como a dónde va y el interés que podés desarrollar por los personajes, no está. No es una historia como Cuenta Conmigo, donde vos formás un vínculo con los chicos y lo ves. Eso es algo que está en las nuevas adaptaciones de las películas, y que en esta no está. No hay un momento que vos puedas decir,
me entiendo con el personaje, ¿sí? Me puedo sentir identificado o no sentirme identificado, pero puedo comprender qué es lo que pasa. Lo único que sabes con Bill es que Georgie desapareció y se lo llevó It y lo mató y él está atrás por eso. ¿Sí? Pero no hay un verdadero trauma, no hay una persecución, no hay un momento en que Bill esté constantemente recordando a Georgie. Eso pasa en las películas nuevas. Vos tenés el personaje de Bill donde pasa una situación, donde persigue a otro chico y no quiere que se lo lleve. Entonces hay todo un desarrollo de eso, ¿sí? Y de cómo eso le duele constantemente a él. Acá no le duele constantemente, es algo que recuerda que aparece su hermano y no hay sentimientos. Y ese es el principal problema. Voy a decir, uno de los pocos personajes que actúa bien es la chica que hace de Beverly. Ella lleva bastante bien el personaje y la escena donde se discute con el marido está muy bien desarrollada y ella la actúa muy bien. Pero el resto de los personajes y el resto de las escenas se sientan planos. No hay un sentimiento, un contacto con el espectador, ¿sí? Como para que puedas sentir algo con ellos, para que puedas ir a alguna parte y sentirte mal por si les pasa algo, ¿sí? El personaje de Eddie muere y realmente no te importa porque no desarrollaste absolutamente nada con él. Y creo que ese es el problema principal. Esta película no envejeció bien porque en realidad no es buena. No es una buena película. Y lo siento. Lo siento por aquellas personas que creen que es una gran obra maestra del cine. No lo es. Es una película muy mediocre en muchos sentidos. Yo creo que hay mucho de un toque de nostalgia en esto. Si alguien me pregunta igual qué película me asustó cuando era chico, obviamente voy a decir It me traumó cuando era chico. Pero a todos nos traumaba eso, ¿no? El miedo a la cámara, al espectador, de ir haciendo ¡ah! O de la ducha saliendo y cosas así. Después, en otro momento, haré unos videos hablando sobre películas clásicas de terror. La saga de Freddy, la saga de Jason, la saga de Halloween. Cual la mayoría son sagas muy largas. Y dentro han tenido películas que han envejecido bien y otras que no lo han hecho para nada. Así, la primera película de Nightmare on Elm Street sigue siendo muy buena, si la ves hoy en día. Lo mismo que Dream Warriors, que tiene un toque mucho más ochentoso, pero todavía es una película que está bien hecha. Pero ves Freddy 6, La muerte de Freddy, y es una pésima película. Pésima. Malas actuaciones, mal desarrollo de la historia, malos personajes, pero de eso voy a hablar en otro momento. Pero ese es el problema principal. Acá tenemos un problema de personajes donde no hay empatía con el espectador y una trama que está mal desarrollada. Así que en conclusión, si me preguntan si les recomiendo ver It de los 90, se los recomiendo para verla con amigos y cagarse un rato de risa de las actuaciones y de los planos y de la buena actuación de Tim Curry, su actuación exagerada, que es lo único que para mí quedó destacable de estas películas. Nos vemos la próxima.